Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, sustancias puras. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. Y dirían en mi pueblo, bueno, nos vamos a meter en lo hondo, porque yo creo que este es el ejercicio más complejo que podría salirles en esta parte de la materia. Con este ejercicio se cubre todo lo que hemos visto. Entonces, mucha atención. Dice, el recipiente A contiene inicialmente vapor de agua a 300 Celsius y 3 megapascales. El cilindro B contiene agua con una calidad o título del 90%. El pistón del cilindro B tiene un área transversal de 5 metros cuadrados y una masa tal que se requieren 500 kilopascales para levantarlo contra la presión atmosférica. Se abre lentamente la válvula V y se permite el flujo de vapor al cilindro B hasta que el mismo alcance una temperatura de 200 Celsius. Durante el proceso, el recipiente A sufre una caída de presión de 1 megapascal, mientras que su temperatura permanece constante. El resorte colocado sobre el pistón tiene un comportamiento lineal durante todo el proceso. Esto es que su constante es 400 kilonewtons por metro. Y en el estado inicial apenas toca el pistón sin ejercer fuerza alguna sobre este. Ver la figura, recomienda. Nos piden presión del cilindro B en el estado final y volumen del cilindro B en el estado final. Bien, fíjense, aquí hay cosas que es importante que destaquemos. Dice, fíjense que nos hablan de el recipiente A sufre una caída de presión de 1 megapascal. Entonces, este valor eso que nos están diciendo es que la presión en el recipiente A en el instante 2 va a ser igual a la presión inicial menos esta caída de presión. Eso es una forma de decir, ¿no? Lo otro es, como yo les indiqué, ustedes son ingenieros, entonces ustedes tienen que tener una posición crítica frente a lo que les estén dando. Y bueno, no puedo pasar desapercibido que dicen que el pistón mide 5 metros cuadrados de sección transversal. O sea, como dirían en mi tierra, este es el papá de todos los pistones, ¿no? Porque un pistón de 5 metros cuadrados es un pistón gigantesco. Pero bueno, solamente advertir que eso no debería pasar desapercibido. ¿Ok? Y lógicamente pareciera que todo este planteamiento tiene un carácter estrictamente académico más que el que existe en la realidad. Yo no sé si alguna torre de equilibrio pueda tener un pistón así de grande, pero que en mi experiencia yo no he visto un pistón así de grande. Ni de camiones, ni de tractores, ni de motores de submarino. No he visto un pistón así de 5 metros cuadrados de sección transversal, no lo he visto. Bueno, continuamos. Los datos son temperatura 1 de A, 300, presión 1, 3000, la variación de presión delta P de A, 1 megapascal. Dice que la temperatura en A se mantiene constante. Luego dan el área del pistón. Dicen que la presión para levantarlo es de 500 kilopascales. La temperatura 2 de B dice que el proceso termina cuando alcance esta temperatura. Dice que el proceso transcurre y que se cumple en todo momento esta constante del resorte. Lo que quiere decir es que entonces que el resorte se mueve o el proceso ocurre dentro del área de deformación elástica del resorte, ¿sí? Y nos dicen pues, que la calidad inicial en B es de 0,90. Bueno, ¿qué nos piden? Nos piden la presión 2 dB y el volumen el volumen que ocupa el agua
en el émbolo, en el cilindro émbolo en el instante 2. Vale. Comenzamos entonces, estado 1 de A, 300 Celsius y 3000 kilopascales. Volumen 1 metro cúbico. Vamos a la tabla. Podemos entrar por temperatura o por presión. Voy a entrar por presión. Y veo que la temperatura de saturación para 3000 kilopascales es 233,85 y tenemos 300. Por ser mayor, puedo decir entonces que es vapor sobrecalentado. ¿Okay? La temperatura 1 de A es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a 3 megapascales. Luego es vapor sobrecalentado, como se muestra en el gráfico presión-volumen específico. ¿Ok? Vamos entonces a la tabla de sobrecalentado para 3 megapascales, que es lo mismo que 3000 kilopascales con 300 Celsius, y nos da que el volumen específico es 0,08118. Como tenemos el volumen específico y tenemos el volumen total, pues podemos determinar la masa inicial en el compartimiento A, en el tanque A, perdón, en el tanque A, 12.3183 kilogramos. Vale. El estado 1 de B nos dicen que está a 500 kilopascales y que tiene una calidad de 0,90. Ya entonces sabemos que la temperatura 1 de B corresponde a 151,83. Porque por estar en la zona de equilibrio líquido-vapor, la temperatura asociada a ese estado corresponde a la temperatura de saturación de 500 kilopascales. Podemos entonces leer V sub F y V sub G y determinar, ya tenemos la calidad, mentira, sabemos lo que lo representamos es algo así, como esto que está aquí, y tenemos estos datos. ¿Para qué tenemos estos datos? Bueno, pues con esto podríamos hallar el volumen específico que tiene, porque ya teníamos la calidad, pero no teníamos el volumen específico para tener completamente definido el estado. Perdón. Entonces, bueno, con el volumen específico igual al volumen específico F más la calidad por la diferencia de V sub G menos V sub F, podemos determinar el volumen específico, y al sustituir nos da que el volumen específico es 0,33746 metros cúbicos por kilogramos. Entonces, de este estado ya tenemos presión, temperatura, calidad y volumen específico. Vale. Muy bien. Fíjense, el volumen del cilindro queda determinado, ¿por qué? Por el área de la sección transversal, por la altura. El área de un cilindro es la sección transversal por la altura. Al sustituir, pues nos da que el volumen de este cilindro es de 2, el volumen ocupado por el agua dentro del cilindro B es de 2.5 metros cúbicos. Entonces, con el volumen total y el volumen específico, pues podemos determinar la masa 1 de B y tenemos que nos da 7.4084 kilogramos. ¿Está bien? Vamos entonces al estado 2 de A. Del estado 2 de A, ¿qué conocemos? Sabemos que la presión cayó en 1 megapascal y eran 3000, pues entonces quedó en 2000. Y dice que la temperatura permanece constante. Entonces el estado está completamente definido. Vamos a la tabla y nos vamos a ver 2000 kilopascales y 212 es vapor sobrecalentado. ¿Ok? ¿Por qué es vapor sobrecalentado? Porque la temperatura 2 de A es mayor que la temperatura de saturación para 2000 kilopascales. ¿Ok? Vapor sobrecalentado. Vamos entonces a la tabla. Fíjense que aquí lo estoy haciendo como podíamos entrar por presión, pero también podíamos entrar por temperatura, concluimos lo mismo. Entonces, estos dos gráficos están mostrando el mismo estado termodinámico, solo que en distintos gráficos. Esto es para reafirmar que lo pueden hacer tanto por temperatura como por presión. ¿Vale? Bien, entonces vamos a la tabla para 2 megapascales o 2000 kilopascales y 300 Celsius. Entonces el volumen específico es 0.12551.
Por definición, entonces, el volumen específico 2 de A va a ser igual al volumen del tanque A, que es constante, porque el tanque ni se deforma, ni se mueve, ni se desintegra, ni nada de esto, entre la masa, y nos da que la masa 2 de A es 7,9675. ¿Ok? Cuando vamos al estado 2 de B, sabemos que en el estado 2 de B se tiene que cumplir, o sea, nos dice el enunciado que está a 200 grados Celsius. ¿Qué ocurre? Cuando ingresa masa, porque se abre la válvula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa masa hace que el pistón se mueva hacia arriba, ¿ok? Porque en alguna parte hay que meter la masa que ingresa, y esa masa que ingresa comprime el resorte, deformándolo esta distancia que vamos a llamar delta 2B. ¿Está bien? Vale. La delta 2B que yo estoy midiendo desde la parte superior del pistón corresponde a que si es lo mismo que si lo estuviera midiendo desde la parte inferior del pistón. Y al medirlo por debajo me permite referirlo al volumen contenido en B. ¿Está bien? Entonces, bueno, en el estado 2 de B tenemos un estado de equilibrio. La presión 2 de B por el área es lo que está actuando por acá abajo, ¿sí? Y debajo de esto. Y por encima, ¿qué tiene? La presión atmosférica, el efecto de la presión atmosférica por el área, el peso del pistón y la fuerza del resorte. El enunciado no habla nada de que el pistón se mueve sin fricción y tal. Yo voy a dar por hecho que no hay ninguna componente de roce que deba incluir en el análisis, porque si no, nos hubieran dado algún dato. ¿Vale? Entonces, al tomar sumatoria de fuerzas verticales, tomando el sentido vertical hacia arriba como positivo igual a 0, y digo que es igual a 0 porque estoy hablando de un momento de equilibrio, pues la presión 2 de B por el área del pistón necesariamente tiene que ser igual a la presión atmosférica por el área del pistón, más el peso, más la fuerza de roce. ¿Ok? Y despejando presión 2 de B, nos queda que queda P sub 0 más el peso del pistón entre el área, más la fuerza del resorte entre el área del pistón. El dato que da el ejercicio dice que la presión para levantarlo contra la atmósfera da un valor que no recuerdo ahorita cuánto es, y que la fuerza del resorte es K por la deformación, porque dice que se mantiene dentro de la zona lineal del resorte. ¿Ok? Entonces, para mostrar un poco a qué va a ser igual la deformación, podemos ver, digamos que este es el volumen 1 de B, ¿sí? Y esto es el volumen 2 de B. ¿Ok? Luego, la diferencia de esos dos volúmenes, volumen 2 de B menos volumen 1 de B, partido del área, nos da lo que corresponde a la deformación del resorte en el instante 2. ¿Ok? Bien, al sustituir esto en la expresión de equilibrio, nos queda que la presión 2 de B, el término presión atmosférica más peso del pistón entre el área corresponde a la presión de levantamiento, más K entre el área del pistón elevado al cuadrado por la diferencia de volumen. ¿Ok? Y hasta allí conocemos cosas. ¿Vale? Bien, del estado 2 de B, ¿qué sabemos? Entonces sabemos que está a 200 grados centígrados. Sabemos que tiene que cumplir con esta ecuación de equilibrio. También sabemos que el volumen 2 de B necesariamente va a ser igual a la masa 2 de B por el volumen específico 2 de B, que si lo sustituimos en la expresión, nos va a quedar todo en términos de propiedades intensivas. Por conservación de la masa, podemos decir que la masa 2 de B más la masa 2 de A necesariamente tiene que ser igual a la masa 1 de A más la masa 1 de B. Y como todos estos términos lo tenemos, pues la única incógnita es la masa 2 de B. Nos da 11.7592 kilogramos. Si lo sustituimos todo en la ecuación de equilibrio, nos da que la presión 2 de B va a ser igual a 500 más 18 que multiplica a 11.7592 por el volumen específico 2 de B menos 2,5. Esto es una expresión 1.
Fíjense que en esta expresión es importante destacar que lo único que está interviniendo aquí son propiedades intensivas, ¿ok? Presión y volumen específico. Y bien, entonces llegamos a una parte que puede ser nueva, y es que tenemos dos incógnitas, presión 2 dB y volumen específico, y tenemos solamente una ecuación. Además de eso, tenemos una condición que sabemos que el estado termodinámico 2 para B necesariamente se tiene que cumplir, y es que la temperatura sea de 200 Celsius, ¿verdad? Entonces, el paso 1 es entender esas condiciones que tiene que cumplir el estado termodinámico. Entonces, el estado termodinámico 2 dB tiene que cumplir con que está a 200 Celsius y tiene que cumplir necesariamente con esta ecuación de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos al paso 2. El paso 2 que dice formular la función de error. Esto corresponde a la expresión que yo llamé 1 igualada a 0. Y ese valor de 0 se sustituye o se le llama error. ¿Por qué le llamamos error? Porque ¿cuánto es el error que queremos cometer? 0. ¿Ok? Entonces, cuando consigamos un par de propiedades de presión y volumen específicos que a 200 Celsius se satisfaga esta ecuación y que dé 0, pues ese será el valor de la presión y del volumen específico, ¿vale? Y a eso se refiere este método de tanteo o de ensayo y error. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero es, vamos a elaborar una tabla y vamos a probar distintos estados termodinámicos. La idea entonces es evaluar las incógnitas y sustituirlas en la función de error hasta que consigamos un valor por arriba de 0 y otro por debajo de 0, de manera que podamos interpolar. Bien, entonces esta sería la tabla, y aquí están todas las condiciones que se deben cumplir. La temperatura tiene que ser 200 grados y esta es la función que se tiene que satisfacer. Bien, entonces vamos a tomar valores de presión 2 dB. ¿Entre qué valores vamos a tantear? ¿O entre qué valores vamos a ensayar? ¿Sí? Bueno, pues los dos valores límites de este proceso es entre la presión 1 de B y la presión 1 de A, porque A es quien está empujando al agua, ¿sí? Entonces se abre la válvula y el agua pasa de A a B y lo está empujando. Entonces el potencial que permite empujar al agua es la presión 1 de A, que va disminuyendo en tanto y cuanto el agua va fluyendo desde A hacia B. Entonces, el valor de la presión necesariamente va a estar entre la presión 1 de A y la presión 1 de B. Por darnos una idea de por dónde vamos a empezar a tantear. No es meter valores por meter, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la tabla. El primer valor de la presión 1 de B era 500 kilopascales. Bueno, la presión en B necesariamente aumentó porque ingresó masa y comprimió el resorte, ¿sí? Como esto es así, entonces la presión dentro del recipiente B aumenta. Vamos a decir que aumentó a 1 megapascal. Entonces, la condición, 200 grados centígrados. Estos son los dos datos que nos interesan, 1000 kilopascales y 0,20, 602. Cuando sustituimos estos dos valores en la función de error, nos da menos 501,355. Ok, entonces, analicemos un poco para no hacer cálculos de más. Tienes la presión final de B, la presión final del agua en el recipiente A fueron 2000, o sea que pudiéramos pensar que la presión final en el tanque B es un poco superior, pero vamos a analizar la ecuación. Si metemos aquí, supongamos que metemos un número más alto de presión 2 dB, este número va a ser más negativo y el volumen específico va a ser menor, o sea que este término va a ser menos positivo. Esto
permite entonces entender que si evaluamos una presión mayor, el error nos va a dar, se va a alejar, nos va a dar un número más negativo y necesitamos que obtener un valor, uno por arriba de 0 y uno por debajo de 0, que estén lo más cerca posible. Entonces, aumentar la presión no nos conviene. Nos conviene es disminuirla. Entonces, bueno, vamos a probar con 0,6. 0,6 es mayor que el 0,5 inicial del tanque A y a 200 grados Celsius. Probamos estos dos valores y nos da menos 70. Efectivamente, tuvo sentido que no usáramos que no intentáramos un valor de presión superior. Bien, pero necesitamos otro valor. Vamos a probar entonces el mismo 0,5 a 200, que sería el punto de partida, al momento a partir del cual el resorte comenzó a deformarse. Entonces, cuando probamos estos dos términos, la función de error nos da 44,964. Fíjense entonces que ya tenemos un valor por encima de 0 y un valor por debajo de 0. ¿Ok? Si soy consistente con los que ya les dije de tratar de buscar el intervalo de interpolación más cerrado posible, pues no pareciera que entre menos 70 y 44 fuera un intervalo muy cerrado. Efectivamente, no es un intervalo muy cerrado, pero es el mejor intervalo que podemos hallar con las tablas que tenemos, porque tenemos las tablas de sobrecalentado. No tenemos una tabla de sobrecalentado a una presión intermedia entre 0,6 y 0,5. Como no tenemos más datos, pues bueno, nos conformamos con eso y entonces vamos a interpolar el valor de 0 y leemos entonces el valor de la presión 2 dB, que nos resulta 538,95 y un volumen específico 2 de 0,3966. Ajá, pero gráficamente, ¿qué quiere decir esto que hicimos? Vamos a ver. Me quedo con la tabla y lo que hicimos, la interpolación que hicimos es para efectos de la presión, leímos a 600 el volumen específico y le evaluamos en la función de error, nos dio menos 70, y tomamos los valores a 500 y evaluamos la ecuación de error y nos dio 44. ¿Qué valor de error queremos cometer? 0. Y ese es el valor que hemos interpolado y es el valor que nos está dando. La explicación es la misma para el volumen. ¿Ok? Exactamente la misma, no cambia en nada. Y los resultados entonces son presión 2 dB 538,95, volumen específico 0,3966 y con el volumen específico y la masa pues podemos determinar el volumen del tanque B. Aquí yo escribí volumen 2 dB, pero realmente he debido escribir el volumen del tanque B. No, mentira. Está bien escrito. Me estaba equivocando yo. Estaba pensando que el volumen, que el compartimento B o el recipiente B era un cilindro, era un tanque rígido y no. Es un tanque que tiene la posibilidad de cambiar su volumen y por eso entonces es que la nomenclatura indica que es el volumen que tiene el recipiente B en el estado 2. Yo me estaba equivocando al principio de la explicación. ¿Ok? Bien, la representación de ese proceso en un diagrama presión, volumen específico es como se muestra, ¿sí? Y puedo estar seguro que el proceso sigue una línea recta y la hago continua. ¿Por qué? Porque el proceso está regido por la ecuación de equilibrio en la que influye la presencia del resorte que tiene un comportamiento lineal. Entonces, eso me da la relación funcional de la presión como una función del volumen, que es una línea recta, y lo puedo dibujar sin temor a equivocarme. Y esto es todo. Este es el resultado de este ejercicio. Yo no creo que le vayan a poner algo más difícil. Aquí hemos cubierto todo, interpolación, tal vez podrían ponerle algo de interpolación doble o algo así, pero yo creo que está bastante completo este ejercicio. Entiéndanlo, analícenlo, no se lo aprendan, entiéndanlo y van a estar preparados para el examen. Bien, esto es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.